Siempre con la mesa, con mi querido Claudio Flores, que hoy está medio malito. ¿Cómo estás, Claudio? Sí, pues ahí tratando de salir después de una semana muy complicada, pero ya de regreso, mi querido Pues Mario. qué bueno verte y ojalá la próxima ya estés como nuevo. Muchas gracias. Y Rafael Cardona, que él sí, como siempre, no, bien. pues y muy todo, bien, ¿no? muy bien. Ojalá Rafa que... Cardona me venía diciendo que él es inmortal, mi querido Pues Mario. sí, ya Lo quisiera que pasa es que ojalá que la próxima semana la tengas divertida. Ya que esta semana no fue divertida, sino Así es. diverticulida. Exactamente, querido amigo. Bueno, Exacto. pues ya, Divertículo. por si tenía la duda, digo, Por si tenía la duda de qué me de pasó, por qué andaba, eso, pues y ya no es les nada dieron la divertido. pista. Bueno, Bien. pero quien no la pasó divertida la semana, además de nuestro querido Claudio, fue cosas que pasaron esta semana en la agenda pública. No sé si coincidan, Claudio, Rafael. Primero, el tema económico. Exacto. Una noticia que no es nueva, pero que sí es una confirmación que sí pega en un estado de ánimo de arranque de año, en donde se confirma que el año pasado, después de 10 años de crecer, poquito, pero crecer. Pero bueno, ahora ya parece eso un gran Claro, logro. y el presidente ya confirma el rompimiento del discurso de crecer 4%, Sí. al que traía todavía en abril del año pasado. En abril decía, apuesto a que vamos a crecer al menos 2%, a lo que llegamos ya esta semana, donde el presidente dice, el crecimiento no es importante, son datos inventados por los neoliberales, y yo tengo mis otros datos, y mis otros datos ahí bien están. Y agrego nada más dos elementos para la discusión. Al estancamiento, la contracción económica, se agregan datos de programas sociales que no terminan de despegar. Exacto. Uno es el de Sembrando Vidas, donde del total de las plantas que se necesitaban para sembrar, un programa además que el gobierno ha dicho que quiere exportar a Centroamérica para arraigarlos, que no haya migración, solo consiguen el 14% de todas las plantas que necesitaban. 14%. Y el otro dato del programa Sembrando Jóvenes Construyendo el Futuro, Sí. que son estos becarios, No consiguen empleo. solo el Ni el 2% 3%, hasta sí. ahora, Sí. podría mejorar la Cambiar. cosa, pero solo el 2% termina siendo empleado, que creo que tiene que ver pues, con este entorno económico adverso del que estamos platicando. A ver, Y a mí me parece que esto abre una ruta de confrontación clarísima del gobierno federal con las entidades que aportan la información, por ejemplo, sobre la economía, sobre la inseguridad, o sea, con INEGI. Por ahí ya no me acuerdo si fue Enrique Galván Sí, Ochoa, la de columna. repente que sabemos que es alguien, digamos, afín a que digo, nada más para ilustrar, aparte que es uno de los autores de esta anunciada Constitución Moral, Exacto. es el autor del prólogo del libro del Sí, digamos, presidente es alguien, López Obrador. O sea, exacto. para hablar de la cercano. cercanía. Yo creo que hay cercanía, ¿no? Claro. Si me prologas un libro, yo Pues yo creo consideraría que sí es hay cercano, cierta ¿no? relación. Claro. Y me parece que eso es muy peligroso, porque en el universo de los otros datos, pues ya entramos al terreno absoluto de la ficción. Entonces yo ya puedo decir prácticamente lo que yo quiera, ¿no? Esto que se ha señalado y se ha criticado mucho de la gestión de Trump, de que es un habilidoso para constituir esas historias de ficción, o sea, mentir, pues me parece que puede ser terrible que el gobierno, por ejemplo, se ponga en una actitud, alguien lo decía en redes sociales ayer, pues es como pelearme con el termómetro, ¿no? Y decir, no, tienes 36.5, no, pues Pero, yo tengo otros datos. Mira, sí. Lo que es más grave de esa situación, de ese estar toda la vida regateando los porcentajes y atribuyéndole intereses políticos a quienes cualquiera, generan exacto. información, es que tú no puedes pelear permanentemente con la realidad. Y la realidad, independientemente de que haya o no haya mediciones que se puede decir que son tecnocráticas o que son Neoliberales. mediciones neoliberales o que tienen una intencionalidad política, los hechos están hablando por sí solos. La estrategia de seguridad, por ejemplo, no ha generado mayor seguridad hasta hoy. No. Ya no vamos a discutir si esto es producto de la herencia o de que no has podido cambiar la tendencia de la herencia. El hecho es que hoy este es un país inseguro y este es un país bañado en sangre. Ese es el hecho. Sí. Todo lo demás es el recurso para no enfrentar el hecho. Sí. O lo enfrentas con condenas al pasado o lo enfrentas con esperanzas al futuro. Y De fíjate, acuerdo. Pero el día de los hechos, cuando el propio presidente de la República ha dicho estos fueron días malos para la contabilidad, porque ahí están las actas de defunción, Claro, ahí sí. están los... y Es fíjate, decir, peleate con eso. y empezamos a ver, también me parece esta semana,
que este desgaste, digamos, esta falta de resultados o este choque con la realidad, también se desprenden conflictos internos en la coalición gobernante. Y pongo algunos ejemplos. Traíamos desde la semana pasada el caso de Porfirio Muñoz Ledo, del que hablamos aquí, cómo votan para no dejarlo hablar. Y cómo él reacciona y critica. Él pide, por ejemplo, la salida del Instituto Nacional de Migración, que es arropado a su vez por la bancada de Morena. Tienes Morena, con 2 cabezas. Tienes, tres cabezas. Tienes el tema de lo que pasa con Alejandro Solalinde, el padre Solalinde, que pide la salida de Alejandro Encinas, y luego tienes el caso de Morena. Entonces parecería que esta inexistencia de liderazgo más que en la mañanera se empieza a mostrar en descontrol o en falta de hilos, tanto en la administración pública como en el partido. Y es muy difícil que todo lo quieras controlar a través del verbo. O sea, sí, está bien. Pero una cosa es el ejercicio de comunicación, que no es un ejercicio de comunicación social, sino un ejercicio de comunicación política y electoral. Y otra cosa es que con base solamente en el discurso, o lo que llamaría el maestro Claudio, una narrativa, el discurso, el contenido de ese mensaje, creas que puedes todo el tiempo mantener las cosas como están. Porque la palabra se gasta. Exacto. Mucha comunicación, poca gestión. Mucha comunicación, malos resultados. Entonces, de repente, la realidad se va a empezar a chocar. Por ejemplo, si el presidente sale a decir que no hay bronca con la inseguridad, que él duerme tranquilo, ¿cómo choca eso con lo que sienten? De acuerdo con datos del INEGI, una gran mayoría de mexicanas y mexicanos que no se sienten seguros, Mario, no nos sentimos seguros en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones. Mira, hay personas que no conocen los datos del INEGI y que no les importa. Tampoco, exacto. Pero conocen lo que pasa arriba de una micro en Naucalpan. Exacto. Eso lo que pasa en su calle cuando llegan sus hijos. Lo que pasa en su calle, en Ecatepec o aquí en la Ciudad de México. Y aquí la pregunta un poco es ¿qué siguen pensando en las siguientes etapas? Es decir, si el discurso y la palabra y la narrativa empieza a presentar desgaste, y pongo un ejemplo que comentábamos antes de arrancar el programa, el segundo capítulo de la historia de la rifa del avión presidencial ya no fue tan popular. Ya no generó los memes que generó la primera vez. Y la narrativa, por ejemplo, de los anuncios de inversiones millonarias o la firma del TEMEC por segunda o tercera vez, porque ya habíamos tenido una firma acá, ahora fue la de Trump, creo que ya no muestra también tampoco el impacto. Por ejemplo, el asunto del TEMEC. Cuando se hizo el primer tratado comercial trilateral, yo recuerdo que el presidente de entonces salió a la televisión a cantar el himno nacional. Ahora, cuando se hace esta firma en la Casa Blanca y los canadienses pues, cumplen ahí con mandar a un attaché de la embajada. Le llaman, ¿no? Un attaché de la embajada, no sé qué. Y aquí pues mandamos a todo el gabinete. Bueno, pero finalmente toda la importancia del TEMEC se borra con una palabra de Trump. Ya les dije que van a seguir pagando el muro. Ahora que ya hay 2 muros. Entonces, bueno, eso ya no da para persuadir a nadie de que lo que se ha hecho está bien. Tú dices, ¿qué viene? Bueno, solamente hay 2 caminos. Un camino es la corrección de ciertas actitudes. Perdón, yo no lo veo. Ese es un camino. Te pregunto, ¿en ese camino? ¿Y el otro camino cuál es? El endurecimiento de las posiciones que yo creo que vamos para allá volando. A ver, en el primero que dice más Rafael, hay 2. El tema del nombramiento de Alfonso Romo como coordinador de un gabinete de economía, porque ¿lo ven como una corrección? Pues yo creo que sí, o sea, es una corrección. ¿En qué sentido? En que se está criticando a este gobierno por generar incertidumbre a lo bestia entre el empresariado. Las personas están teniendo, digamos, desconfianza en el futuro económico de sus inversiones en México. Pero también eso se conecta con el consumo. Es decir, está cayendo ciertos, por ejemplo, créditos de largo plazo hipotecarios, automotrices, etcétera. Pues de repente la gente empieza, digamos, a ser más cuidadosa cuando no hay señales de certeza. Esto lo han estudiado mucho los economistas conductuales que han explicado cómo se vinculan las emociones con nuestra toma de decisiones, usualmente mala, por cierto, ¿no? Pero yo creo que eso es mala noticia para este gobierno. La fotografía, por ejemplo, el viernes del secretario Arturo Herrera, del que no hemos visto mucho últimamente, ¿no? con Alfonso Romo diciendo, sentimos que vamos bien, y además me llama la atención que digan, sentimos que vamos bien. Pues, está padrísimo. Pero mira, son los que tienen esto de Alfonso Romo, por ejemplo. Alfonso Romo llega
digamos, al grupo cercano al presidente de la República, porque es un interlocutor al cual cierto grupo empresarial, del tamaño que sea, toma en cuenta, conoce, tiene interlocución, saben quién es, le contestan el teléfono. Pero crear un gabinete de desarrollo, cuando dices que lo que no te importa es el crecimiento económico. Sí. Entonces hay una contradicción. Sí, porque si el presidente dice el crecimiento medido en el Producto Interno Bruto no es una variable que yo considere, yo válida, considero otra, la del bienestar. Sí. Pero, por ejemplo, el INSABI, que es un instituto para el bienestar, no arranca. No arranca, no opera. Y no hay un bienestar en materia de salud. No hay un bienestar en materia de seguridad. No hay un bienestar en materia educativa. Sí, entonces, ¿cómo mides ese bienestar? ¿Cómo sabes? ¿O con qué indicadores? Y a mí lo que me parece es que esto, si uno pusiera en una balanza las narrativas, digamos, de que vamos bien contra las que vamos mal. Tú eres un empresario. Si a ti hoy te habla Alfonso Romo, ¿lo tomas en serio? Pues yo, como empresario, que así creo que los empresarios actúan, los empresarios agarran todas las oportunidades. Son una clase muy resiliente, porque vaya que han enfrentado a los empresarios mexicanos de todo. Y muy pragmática. Entonces, yo creo que cualquier persona le toma la llamada a Alfonso Romo. Pero la pregunta es... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? Porque llevan 4 veces que te invitan. Sí, porque Oye, otra vez. Y a ver, y déjame retomar lo segundo que planteaba Rafael. Uno dice es la corrección. Sí. Yo creo que en la cancha de la corrección sí está ese nombramiento como una idea de tratar de recuperar mensajes de confianza. La otra, dice Rafael, es el endurecimiento. Y si fueras a la ruta, ¿qué acciones verías en esa ruta? A mí me parece que yo creo que esa es la ruta que están eligiendo. Y pongo un ejemplo que ilustra el asunto, el Instituto Nacional Electoral. Me parece que viene un embate durísimo, por ahí se filtraron algunas cosas del programa legislativo del partido en el poder y de sus aliados, en un sentido de apropiarse absolutamente del Instituto Nacional Electoral. Está la disputa con el consejero Hay una disputa que se detona esta semana con Ciro Murayama. El lapso de ejercicio de la presidencia, que apareció todo con una pequeña iniciativa por ahí perdida de un diputado sin relieve, no sé qué, para bajar a Lorenzo Córdoba y quitar los 9 años. Bueno, y están impulsando el viernes la campaña de fuera de Lorenzo Córdoba el INE. Pero el golpe verdadero no es ese. Son los el golpe verdadero. No, son los 4 consejeros. Con eso ya. Tampoco, no, esa es la culminación. No. 1,000 millones. Ya quiere participar. Es que Siri quiere participar. Perdón, amor. 1,000 millones de pesos menos en el presupuesto del INE. Ahí está, exacto. Realidad que el INE y sus consejeros actuales no supieron procesar ni aprovechar políticamente. Estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que el escenario está puesto. Sí creo que la semana marca en varios sentidos un antes y un después. De acuerdo. Vamos a ver esta semana cómo se va moviendo y de las opciones que han planteado aquí en la mesa, pues cuáles van ganando terreno. Y evaluemos a ver si sale otra cortina de humo. Ya no va a ser el avión porque ya el capítulo 3 va a ser todavía menos útil, pero Andrés Manuel es muy, habilidoso para encontrar esos temas que sabe que conectan con los segmentos porque populares claramente del país. Todavía falta, y posiblemente tengamos oportunidad en otra ocasión de hablarlo, este asunto de las medicinas y la apertura de la frontera a lo que cualquier medicina chatarra que se produzca en Taiwán o en donde sea. Bueno, es que el sector público... no para los privados, para el sector público. En el sector público no hay elección. Claro, por eso puedes decidir si te atiendes con este doctor o con este. Te dan lo que te dan y ese es lo tomas o te quedas. Y ese es un tema que habrá que ver en la semana, la respuesta de la industria farmacéutica. También. La nacional y la que tiene plantas en México, que le cayó como bomba a esta noticia. Creo que hablando de dar certezas, pues esa no da certeza. Esa no es una certeza. Gracias, Rafael. Gracias, querido Mario. Ahí vamos, vamos de regreso a... Bueno, vámonos a la pausa, regresamos con Marta Laus y el cumpleañero Mauricio Medina. Ya volvemos. ¡Ay, el cumpleañero!